Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos y amigas, seguidores y seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Soy Jaime Vicente Echagüe, colaborador de la revista desde hace muy poquitos meses y desde hace todavía menos me he sumado a las críticas del canal. Así que ya sabéis, cualquier petición que tengáis, no dudéis en hacérsela aquí a vuestro crítico de guardia. En esta ocasión vamos a hablar de una película que nos pide Álvaro y que casualmente tengo aquí la carátula. Tiburón, el clásico de 1975, dirigido por Steven Spielberg. Por cierto, esto, queridos y queridas millennials, es lo que comúnmente conocíamos como cinta VHS, así que sepáis que la leyenda era cierta. Pero bueno, vamos al tema. Tiburón. Tal como podéis ver, si bajáis ligeramente la vista, he decidido darle a la película 5 estrellas, ¿no? La calificación máxima, por lo cual, según mi criterio, estaríamos ante una obra maestra. Yo con esto de las estrellas os confieso una pequeña pega. Las disfruto más leyéndolas como espectador cinéfilo que poniéndolas como crítico. O sea, como espectador me parece un invento muy útil y muy pragmático. Tú tienes un listado, lo consultas, ves aquellas películas que tienen la máxima calificación, consideras que alguien más inteligente que tú, en este caso un crítico, ha visto en ella una serie de valores que la hacen una obra digna de ver y te lances a por ella, ¿no? Es algo que te permite ser muy selectivo. Sin embargo, como crítico, en ocasiones supone un pequeño marrón, porque creo que muchas veces reservamos la máxima calificación, la consideración de obra maestra, solamente a aquellas obras más cercanas al patrón clásico de Hollywood. Y otras, como pueden ser las películas de Spielberg o el cine en general de los 70 y de los 80, con excepciones, no solemos considerarlo al mismo nivel. Personalmente me parece que eso es un error y yo creo que 45 años después del estreno de Tiburón, creo que estamos en consideración de decir que es una obra indiscutible. Y a lo largo de este comentario os voy a intentar razonar el porqué. Lo primero que a mí me fascina de Tiburón es el hecho de que nos regale 2 películas en una. Tenemos una primera hora de puro terror psicológico y una segunda hora de aventura marítima con ecos del Moby Dick de Melville, aunque esto ya hablaremos posteriormente cuando analicemos los personajes. Es algo extremadamente difícil de hacer. Si pensáis en otros ejemplos de películas las cuales están divididas en 2 mitades muy diferenciadas, casi siempre se acaba cayendo por uno de los 2 lados. Quizá el ejemplo más paradigmático lo tenemos en La chaqueta metálica de Kubrick. Si os acordáis, que seguro que os acordáis, la primera hora estaba ambientada en el adiestramiento de los soldados, mientras que la segunda ya narraba pues su enfrentamiento cuerpo a cuerpo en el campo de batalla. No me equivocaré demasiado si digo que el 99,9% de los espectadores nos acordamos infinitamente más de la primera parte que de la segunda. Y eso no se debe a que la segunda parte esté mal o que a Stanley Kubrick en aquella ocasión le temblara el pulso. Yo creo que más bien se debe a que la primera había logrado tal nivel de intensidad, tenía una conclusión tan brutal, tenía unos personajes tan poderosos como el recluta patoso o el lapidario que se ha quedado ya en la memoria de todos del sargento de instrucción, que intentar después mantener ese nivel y no digamos ya acrecentarlo, se hacía imposible, ¿no? Era inevitable que el interés del espectador decayera en un momento dado. Yo creo que eso no ocurre en Tiburón. Son 2 películas diferentes, totalmente diferentes en una sola, y hace falta un pulso narrativo prodigioso, en este caso el de un chaval de 28 años, que era los que tenía Spielberg cuando empezó a dirigir la película, para que eso no se caiga. Cada uno podréis tener vuestra mitad favorita de la película o considerarla en un todo. Yo personalmente, ahora que la he vuelto a ver, me interesa más la parte de terror psicológico, esa primera hora, que la segunda hora de aventura marítima. Si bien está el clímax, tiene momentos maravillosos que luego recordaremos, etc. Y precisamente al hilo de esto es otro de los factores por los que me parece una maestría Tiburón, y es el uso del terror psicológico. Si os fijáis, no vemos al tiburón por primera vez en la película hasta pasada la hora. Y cuando digo verlo,
me parece que excesivamente generoso. Es en el momento cuando se produce el tercer ataque en las playas de Amity, y en este caso el tiburón arremete contra un chico joven que está en una barca. El plano posterior al ataque es aquel en el que vemos la pierna ya mutilada cayendo en el océano. En este caso vemos por primera vez al escualo, y además es en una cuestión de 2 segundos y de forma subacuática, ¿no? Anteriormente en ninguno de los ataques, ni en el ataque principal, en el primero, mejor dicho, en el que la chica muere, ni en el segundo, en el que un niño acaba siendo también devorado por el tiburón, hemos visto ni siquiera una miserable aleta. Al final, Spielberg, pese a su juventud, demostró maestría a la hora de aplicar esa vieja máxima del Hollywood clásico del sugerir en ocasiones es muchísimo mejor que mostrar. La historiografía cinéfila suele colocar esta máxima o suele, señalar como principal impulsor al productor de la RKO, Val Lewton, sobre todo por las películas que hizo junto a Jack Tourneur, La Mujer Pantera y La Noche del Demonio. Posiblemente las 2 grandes obras maestras. Unas películas maravillosas que, por cierto, han envejecido bastante bien, han soportado muy bien el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque la amenaza, el diablo en una o la mujer pantera en otra, rara vez se evidenciaban en pantalla. Lo que teníamos casi siempre era un juego de sombras, teníamos la reacción de las víctimas. De alguna forma, el terror psicológico de lo que se trata es de hacer que tú construyas la amenaza en tu cabeza. Es decir, en este caso, Spielberg no quería que viéramos al tiburón, él prefería que lo construyéramos a partir de nuestros miedos, ¿no? Si sabéis cuál fue más o menos la génesis de la película, al final esto, más que un recurso que tuviera ya Spielberg planificado en la cabeza, es algo a lo que se vio obligado a hacer. Hizo de la necesidad virtud. La película tenía un presupuesto de unos 4 millones de dólares y acabó disparándose hasta los 9. Y uno de los motivos por los que se encareció tanto la producción fue por los 3 tiburones mecánicos que se construyeron, bautizados muy simpáticamente como Bruce, que eran una suerte de pre-animatronics para la época. Problema, estos tiburones rara vez funcionaban, entre otras cosas porque trabajar con instrumentos mecánicos en el agua se hace harto complicado, y cuando funcionaban, el efecto que causaban en pantalla pues no era convincente, no resultaban terroríficos. La producción fue bastante problemática, pero Spielberg al final se mostró infinitamente agradecido de que fuera así, aunque lo pasó bastante mal. Él dijo una vez una frase algo así como: de hacer una película de terror de sobremesa japonesa he pasado a hacer una película de Hitchcock, gracias a que esos tiburones fallaban más que una escopeta de feria, ¿no? Y al final es cierto, o sea, no son en vano las palabras de Spielberg. Él al final tuvo que echar mano del suspense antes que de la amenaza terrorífica, que del terror puro y duro. Si os fijáis, yo siempre he emparentado esta película de alguna manera con el Alien de Ridley Scott, el del año 79, el primero. De hecho, el propio equipo de producción de la película de Alien, uno de sus lemas era: queremos hacer tiburón, pero en el espacio. ¿Eso a qué se debía? Pues básicamente a los mismos problemas que tuvo Spielberg. Para Alien se habían pensado una serie de soluciones mecánicas a la hora de dar vida a ese monstruo alienígena. Se contrató a un nigeriano enorme que se enfundaría el disfraz de extraterrestre. ¿Y qué ocurría? Pues que una vez en pantalla, Ridley Scott decía: esto no se lo va a creer nadie. Soluciones: vamos a enfocar solamente la cabeza del alien en un momento dado, vamos a centrar nuestra atención en lo que es la cola, otras veces en la mandíbula, otras veces en esa baba que cae, pero nunca vamos a mostrarlo de cuerpo entero. ¿Por qué? Porque cuando lo veamos de cuerpo entero, la gente le va a ver el cartón al truco, perdón. Esto es exactamente lo mismo que ocurre en Tiburón. Personalmente,
yo disfruto mucho más cuando no vemos al tiburón que cuando lo vemos. Eso es uno de los motivos por los que ahora la primera parte me ha tirado más, ¿no? Me ha interesado más y lo he vivido con más intensidad. Una vez ya que vemos al tiburón atacar al barco orca, de algún modo se le ven un poco las costuras, lo cual es completamente lógico y no es nada censurable, ¿no? Son las limitaciones que había en la época. Pero me parece más disfrutable esa amenaza abstracta que la explícita, por así decirlo. Esto al final casa muy bien también con la primera obra de Spielberg, ¿no? Si os acordáis, era El Diablo sobre Ruedas, una película que por su enorme calidad cinematográfica pasó de ser una producción televisiva a proyectarse a salas comerciales, y el leitmotiv, por así decirlo, era exactamente el mismo. Teníamos una amenaza abstracta, un camionero al que nunca vemos la cara, no sabemos cuáles son sus motivaciones y lo único que se limita es a tomarla con un pobre tipo en la autopista al que no deja de perseguir. En esto también llama la atención que un director, un chaval que no llegaba ni a los 30 años, Spielberg, cuando rodó Tiburón, que fue su tercera película, después del Diablo sobre Ruedas y de Loca Evasión, su título original era The Saga Run Express, una road movie con Goldie Hawn. Vemos como Spielberg echa mano de todo un arsenal narrativo ya si no de maestro, porque evidentemente era todavía una fase muy embrionaria de su carrera, sí de un chico que ha mamado el cine desde pequeño y desde más pequeño todavía cuando rodaba esas películas de Super 8 con sus hermanos, ¿no? En este caso, la comparación que le hacía en plan he hecho una película tipo Hitchcock, no es del todo baladí. Si la próxima vez que veáis la película, si os podéis fijar en el momento en el que Roy Scheider está en la playa. Está en la playa toda la película, cierto. Es en los momentos previos al segundo ataque, los momentos previos a los momentos previos a la muerte del niño pequeño, ¿no? Que por cierto en esto fue muy valiente Spielberg, mostrando la muerte de un niño en pantalla. No es algo fácil y muchísimo menos en el Hollywood de la época. Son 3 momentos que denotan el pulso narrativo de Spielberg para el suspense. En el primero vemos un plano del jefe Brody mirando de forma muy inquieta la playa. Está alerta ante posibles incidencias. ¿Por qué? Porque ha muerto ya una chica, él no se cree que haya sido un accidente de hélice y piensa que el tiburón va a hacer estragos en cualquier momento. Son unos planos en los que Roy Scheider, mientras está viendo a los bañistas en la playa y ve su comportamiento, se va cruzando varias personas delante de él. En ese momento Spielberg aprovecha para cortar el plano y adelanta un poquito la cámara, hace un ligero traveling hacia adelante para mostrarnos cada vez en primer plano, en un mayor primer plano, el rostro del jefe Brody. Eso por un lado. Otro segundo momento también que dices, esto podría haberse incluido en una película de Hitchcock perfectamente, es cuando se le acerca un vecino de Amity y le empieza a contar un problema que no le interesa nada. Es justo un poquito después de lo que os acabo de contar. El vecino le está soltando la chapa, diciendo me está molestando no sé quién, a ver si me puedes echar un cable, tal. Lo que hace en este caso el jefe Brody es oírle pero no escucharle y levanta ligeramente la cabeza por encima del hombro, ¿no? Viendo a una pareja de bañistas también que están haciendo el tonto, y lo que provoca que el mosqueo del jefe Brody, bueno, al final se quede en nada. Y luego ya el momento clarísimamente inspirado en Hitchcock, de hecho es un homenaje, es el uso del famoso plano retrozoom, que es cuando, bueno, el retrozoom es básicamente combinar lo que es un traveling hacia adelante con el zoom hacia atrás, ¿no? De tal forma que se crea es también conocido el momento vértigo o el efecto vértigo, este tipo de plano, más que nada porque Hitchcock echó mano de él o lo inventó él en su película homónima, ¿no? En el momento en el que James Stewart está persiguiendo a Madeline por el Torreón, echa la vista abajo y, bueno, se le vienen a la cabeza todos sus traumas y la sensación de vértigo, ¿no? En este caso es el momento exacto en el que el jefe Brody comprueba que el pobre niño pues, está siendo pasto del tiburón. Luego también me gusta mucho Tiburón porque de algún modo es el papá del blockbuster de verano. Es decir, sin esta película, sin el enorme éxito de esta película, la política de estudios a día de hoy sería completamente distinta, o por lo menos su historia habría sido diferente.
El verano solía estar por aquel entonces reservado a películas de poca entidad, para entendernos, es decir, producciones no excesivamente caras, pero que los estudios pensaban que, bueno, podrían hacer algún dinero pese a que su calidad ni artística ni comercial pues era la mejor. Spielberg reventó todo eso, logrando un taquillazo de 100 millones de dólares y además, muy importante, demostró que todo esto se podía hacer sin estrellas, sin un solo rostro que supusiera por aquel entonces un imán para la taquilla. Y luego, bueno, lo debería haber mencionado antes, pero uno de los motivos por los que siempre me enamoré y sigo enamorado de Tiburón es por la banda sonora de John Williams. Ya no solo el tema principal, hipertrofiado, que lo hemos escuchado 20.000 veces en cualquier documental, reportaje televisivo que tenga los tiburones como protagonistas, ¿no? Es el tema, es el leitmotiv del Capitán Quint y del barco Orca. Es el tema de la llegada de los turistas, el 4 de julio célebre, que empiezan a llenar las playas, ¿no? Ese es uno de mis temas favoritos de la película y que nada remiten al tema principal de Tiburón, que por cierto es un tema maravilloso en el que, bueno, empieza de forma muy minimalista y se acaban combinando instrumentos de viento y de cuerda y todo eso pues supone una suerte de orgía marítima maravillosa. Era la segunda colaboración de Spielberg con John Williams. La anterior había sido con la ya mencionada de Sugarland Express, ¿no? la road movie con Goldie Hawn. Yo creo que es a partir de aquí cuando nace uno de los matrimonios artísticos más fructíferos que nos ha dado este oficio. O sea, similar, sin ir más lejos, al que habían formado el propio Hitchcock con Bernard Herrmann, o al que también conformaron Henry Mancini y Blake Edwards, ¿no? Yo creo que es una de esas uniones en las que imagen y música casan de una manera armoniosa. La verdad es que me da rabia porque tenía la banda sonora por aquí en casa y ahora mismo no la encuentro y me gustaría que la vierais porque, en fin, la podéis adquirir a través de cualquier plataforma. Es una maravilla. Es una de esas bandas sonoras sinfónicas, prácticamente ya es un género en desuso, y que son de esas músicas que podemos escuchar desde el primer tema hasta el último de forma totalmente independiente de la película. Hoy en día ya no es así. Hoy en día las bandas sonoras, lo cual me parece muy obvio, hay defensores de que las bandas sonoras no deben subrayar más lo que ya estamos viendo en pantalla, sino que deben acompañar a lo que estamos viendo en pantalla. Eso está muy bien, pero luego están las bandas sonoras de Williams que enfatizan las imágenes, ¿no? Y en este caso podéis escuchar desde el primer tema hasta el último y disfrutar el disco de forma totalmente independiente a lo que es la película. Ya luego, por último, el tema actores. Como ya os he dicho, es una película totalmente carente de estrellas. Sin embargo, cada uno de ellos cumple su función de forma maravillosa. Por un lado tenemos a Roy Scheider, que efectivamente no era un actor muy solicitado, pese a que ya era un veterano, con ese rostro pétreo, esa serenidad expresiva, o esa expresiva serenidad, tendríamos que decir, y que da muy bien el tipo de héroe a su pesar, o mejor dicho, de héroe que es capaz de vencer su cobardía. En este caso, como todos sabéis, se niega a cerrar, o mejor dicho, accede al deseo del alcalde a no cerrar las playas, pese a la amenaza del tiburón. Y creo que es un personaje con el que resulta muy fácil empatizar, ¿no? Desde el principio hasta el final. Al final acaba convirtiéndose en un héroe a su pesar, que es también uno de los temas más recurrentes de la filmografía de Spielberg. Por cierto, Roy Scheider no fue el primer nombre, por supuesto, que se le vinieron a los estudios a la cabeza. Se cuenta que una de las figuras que pretendían contratar para interpretar al jefe Brody era Charlton Heston. ¿Qué hubiera sido Tiburón con Charlton Heston? Los famosos what if en inglés. Pues no lo sabemos. Yo creo que Tiburón se beneficia de tener actores desconocidos. En esto también me recuerda, y creo que se hermana un poquito con Alien. El hecho de no contar con una estrella clarísima, de algún modo
nos ayuda a mantener el suspense. Sabemos que no hay un héroe determinado, sabemos que no hay un personaje que digas clarísimamente va a vencer al tiburón. Si hubiéramos tenido a Charlton Heston como jefe Brody, no nos habríamos podido quitar esa idea de la cabeza. Habríamos visto al héroe atlético y fuerte que seguro no acabaría siendo devorado por el escualo. Yo por eso creo que uno de los aciertos es el reparto en esta película. Otro actor que no era conocido en absoluto era Richard Dreyfuss. A Spielberg le fue heredado porque había trabajado previamente Dreyfuss con su amigo George Lucas en American Graffiti. Dreyfuss sí que es bastante más expresivo, ya luego, bueno, hemos sido muy conscientes de todo el arsenal dramático que atesora, ¿no? De hecho, a veces es un poquito dado a la sobreactuación. Aquí está muy bien, es decir, tiene ese puntito de sobreactuar, pero le queda muy bien al personaje, ¿no? Es ese sabelotodo un poco repelente, pero que sin embargo sabemos que tiene una mente muy, muy bien amueblada, ¿no? Encarnando al oceanógrafo, Matt Hooper. Luego, en tercer lugar, quizás el personaje más carismático. Al contrario que Dreyfuss y Shaw, perdón, al contrario que Brody y al contrario que Hooper, el personaje de Quinn es presentado como, pues, de forma legendaria. Es decir, es aquel momento ya célebre, parodiado, homenajeado, etcétera, en el que empieza a arrastrar las uñas sobre la pizarra, ¿no? La cámara empieza a sortear, creo que es Steadicam en este caso, empieza a sortear a todo ese consejo del pueblo que se ha reunido para ver qué hacemos contra el tiburón, contratamos a alguien para matarle, y poquito a poco se nos va presentando a este capitán Quinn. Al final es una suerte de Long John Silver combinado con el capitán Ahab. En un momento dado, él ya no tiene ninguna intención de... La recompensa le da absolutamente igual. Yo creo que lo que quiere al final Quinn es ajustar cuentas personales, pasadas, vivencias que ha tenido traumáticas. De hecho, como, en fin, uno de los momentos también más recordados es el célebre monólogo del Indianápolis, ¿no? En el que por cierto, colaboró de forma bastante activa John Milius, ¿no? También de la pandilla de George Lucas y Steven Spielberg allá por principios de los 70. Robert Shaw, al contrario que ocurría con Richard Dreyfuss y con el resto del reparto, y con Roy Scheider, sí que tenía una vasta experiencia. Podía presumir de haber participado ya en 2 películas ganadoras del Oscar a la mejor producción, lo cual es ya un currículum muy poderoso. Una de ellas, Un hombre para la eternidad, la biografía de Tomás Moro, y otra todavía más célebre también, que es El golpe, ¿no? Donde encarnaba a ese ampón que era timado sin piedad por parte de Paul Newman y Robert Redford. Me gusta mucho de la película, aparte de lo bien diseñados que están los personajes, los conflictos que se dan entre ellos. Creo que eso enriquece muchísimo el film y es lo que hace que la segunda parte no decaiga, pese a que ya de algún modo está, y perdonad el chiste malo, todo el pescado vendido. Ya sabemos que va a ser una caza al tiburón y no hay más, ¿no? Hay 3 personajes y todo lo que vaya a ocurrir va a ser a raíz de las relaciones que se entrelazan entre ellos. Y primero, están muy bien esbozados, cada uno tiene su propia personalidad, como ya hemos descrito. Y segundo, los choques que se dan entre ellos, especialmente entre los personajes de Hopper y de Quinn, son un añadido extra a la película. Al final es una especie de lucha entre el cazador y el científico. El que quiere cazar al animal porque sí, porque es una cuestión personal, y el que no solamente quiere cazarlo, sino que quiere entenderlo, quiere estudiarlo, ¿no? Es una lucha entre tradición y modernidad que me parece uno de los grandes subtextos de la película,
y que nos regala además el enfrentamiento entre Hopper y Quinn, habría que decir más bien entre Richard Dreyfuss y Robert Shaw, porque la relación entre ellos fue bastante mala durante el rodaje, había una serie de problemas de egos entre medias, el propio Robert Shaw, según todo el equipo de producción, tenía problemas con el alcohol y se dieron muchísimas tiranteces, fue muy difícil rodar con los dos, y yo creo que la película se beneficia de la tensión que se produce entre ellos, ¿no? Algunos cruces de frases pues son maravillosos, ¿no? Sobre todo las réplicas que se dan. Una de mis favoritas, bueno, mi favorita, es aquella en la que Quill le dice a Hopper lo de tiene manos de ciudad, haberse pasado la vida contando dinero, y otras tantas, ¿no? O aquella también en la que le suelta que los chicos universitarios ricos no reciben la suficiente educación como para saber cuándo se equivocan, ¿no? A lo que responde Richard Dreyfuss, haciéndole un corte de manga, sacando la lengua, etc. Uno de los grandes aciertos de esta película, sin duda, es el choque entre personajes y lo bien esbozados que están, con apenas un par de detallitos, poco más. Por cierto, el guión, esto no lo he mencionado, es obra del autor de la propia novela, que es Peter Benchley, una novela que fue bestseller, si bien es verdad que hoy podríamos considerarla un poquito... piscinera, ¿no? Una novelita de verano que está bastante bien y con algunas cosas que luego se cortaron se eliminaron, se descartaron para el guión, ¿no? Una especie de subtrama amorosa que había entre Hopper y la esposa del jefe Brody, que me dijo Spielberg, mira, mejor esto no lo metemos porque puede resultar raro y complicar mucho más la trama, ¿no? Al final Tiburón se hubiera convertido, no sé, en un cuchillo sobre el agua de Polanski o en aquella... Calma total, ¿no? De Nicole Kidman, con Nicole Kidman y Sam Neill. El guión, lo dicho, estaba escrito por Peter Benchley, también por Carl Gottlieb, que era uno de los escritores a los que recurrió el propio Spielberg para que le echara una mano a Benchley con el guión, porque no tenía gran experiencia, ¿no? Y sin embargo creo que les quedó un libreto modélico, o sea, es decir, no... difícilmente se le puede encontrar ningún agujero, ¿no? Todo funciona con la coherencia con la que tiene que funcionar una película de terror. No me quería pasar por alto al personaje de Murray Hamilton, el alcalde, el famoso alcalde y su chaqueta estampada con anclas, ¿no? Que es el primer detalle con el que todos nos quedamos nada más verle. Murray Hamilton, por cierto... actor del cual nadie va a conocer nunca su nombre, todos le reconocerán por la cara. No es raro verle en algunas obras maestras y que muchos exclamen, mírale, ahí está el alcalde de Tiburón. Aparece, por ejemplo, en The Hustler, en El Buscavidas de Robert Rosen, o en varias películas de Otto Preminger, como en Anatomía de un asesinato. Es uno de los que testifica ante el mismísimo James Stewart. El personaje del alcalde denota también ese afán contestatario que tenían los directores de aquella llamada generación del nuevo Hollywood de los 70, ¿no? Era gente con el propio Spielberg, Lucas, Scorsese, Coppola, Brian De Palma también, en alguna medida. Era gente que, anhelaba independencia por parte de los grandes estudios, ¿no? Y en este caso, pues... en realidad con el alcalde estamos teniendo el verdadero villano. Al final el tiburón actúa por instintos, no es nada personal, es simplemente lo que podríamos denominar la cadena alimentaria y no busca ningún lucro en ello. Y sin embargo el alcalde está poniendo en peligro la vida de sus vecinos y convecinos solamente para salvar el verano. Hay quien dice, gente, insisto, más inteligente que yo, que aquí hay una especie de subtexto relacionado con el caso Watergate, ¿no? En el que Spielberg y sus guionistas querrían haber trazado una serie de paralelismos entre el alcalde y Richard Nixon. En el caso del Watergate ocurrió pues apenas, 2 o 3 años antes, ¿no? De la escena de Tiburón. Pero bueno, algo simpático, pero yo creo que las pretensiones del film de Spielberg no iban tan lejos. No quería abandonar tampoco esta crítica a la carta sin hacer mención de las secuelas. No hubo 19, como auguraba Regreso al Futuro 2. Si os acordáis de aquel momento en el que Marty McFly viaja al futuro y hay un cartel de una película, Tiburón 19, y se le echa encima una especie de tiburón cutre en 3D, ¿no?
No se llegó a tanto, hay solamente 4 películas oficiales de la saga y sí que me gustaría comentarlas, algunas más que otras por encima. Tiburón 2 no me parece una película horrible. Esto quizá a lo mejor no suena un poco ambiguo. No me parece que esté mal. Me parece que es una película que se beneficia mucho del primer Tiburón de Spielberg. Spielberg, por supuesto, ya no estaba tras las cámaras. El encargado de retomar la producción sería Janot Svark, que bueno, no es un mal director, es un artesano de la imagen, pero no tiene ese poderío y esa imaginación y ese ojo que tiene Steven Spielberg. Y me parece que es una película que no molesta. No tiene evidentemente la fuerza de la original, conserva por lo menos a los personajes de Roy Scheider, a su mujer Lorraine Gary y también al alcalde Murray Hamilton. Lo que pasa es que, bueno, convierte en lo que es la película, lo que era la aventura marítima de la primera, en una cinta de terror teen, de terror adolescente. De hecho, la película Tiburón 2 se antecede a esta moda bueno, que empezaría de forma embrionaria quizá la noche de Halloween de Carpenter y que ya luego a partir de los 70 ya puros y duros, pues bueno, se perpetuaría con muchos más Halloweens, Pesadillas en Elm Street, Viernes 13 y todas las que queráis. Si os gusta el terror teen, del que os estoy hablando, y sois nostálgicos de los 70 y de los 80, la película la vais a disfrutar. Si os parece un género insoportable, posiblemente la sufráis. Tiburón 3 sí que ya es un bajonazo importante. La dirige un Joe Alves, que era uno de los técnicos que había trabajado con Spielberg en la película original. Sigue esa línea de intentar mantener al equipo, pero ya que yo, y perdonad otra vez el chiste malo, empieza a hacer aguas por todos los lados. En esta ocasión eran los hijos del jefe Brody, me parece, más mayores de lo que tocaba por edad real, porque ya se convierten casi, pasan de ser unos niñatos a ser unos treintañeros en cuestión de 10 años, que en esta ocasión trabajan en un parque acuático. Era una película realizada entonces de moda, y luego, como ya sabéis, se retomaría la técnica del 3D. Y bueno, quizá lo más interesante que se puede decir de ella es que nos descubrió a un Dennis Quaid pues bastante jovencito. Y con eso yo creo que está dicho casi todo, ¿no? Es una película que cuando la ves de crío y tal, pues bueno, te hace gracia y tal, pero bueno, no te aterroriza, te interesa, te divierte mínimamente y poco más, ¿no? Una peli pues bastante prescindible. Y la que sí que me duele más, el hecho de que no sea buena, o más bien que sea tirando a mala, es Tiburón 4, que no es su nombre, es Jaws the Revenge, Tiburón la venganza, que retoma a la actriz Lorraine Gary como mujer del jefe Brody, y el jefe Brody ya ha fallecido, no por un ataque de tiburón, sino por un ataque al corazón en este caso. La película es una pena porque da un poco de lástima ver a esta actriz que estaba muy bien en aquellas películas. No ha tenido una carrera profesional muy extensa, que digamos. Si no recuerdo mal, apareció también en otra película de Spielberg, en 1941, que fue uno de sus grandes fracasos comerciales y según algunos, artísticos. Es una pena que se retome su personaje para una película tan floja, que además propone una premisa digna de Deep Blue Sea, prácticamente. Es suponer que el tiburón, o mejor dicho, los tiburoncitos, hijos del tiburón original que murió, no sabemos el de la primera o el de la segunda película, han crecido y se quieren tomar la venganza sobre la familia Brody, en este caso sobre sus hijos y sobre su mujer. Entonces, pues bueno, entre eso, que aparece también Michael Caine, cuando Michael Caine decía que sí a cualquier papel que se le ofrecía, luego afortunadamente ya a raíz de las normas de la Casa de la Sidra y ya luego en las películas de Nolan, etcétera, pues ha vuelto a tener un mejor ojo, ¿no? Y le llaman para proyectos muchísimo mejores. Luego, que entre el Tiburón también es posiblemente más flojo todavía, muchísimo más flojo, pese a que hayan pasado más de 10 años que el de la película de Spielberg, pues hacen de Tiburón la venganza pues un plato nada apetecible. Luego, se ha hablado muchas veces de si va a haber un reboot de la franquicia. Leí hace, no sé si fue el año pasado o hace 2,
que Universal se lo estaba planteando, no sabemos si con Spielberg de productor ejecutivo, no me suena que se haya dicho que Spielberg pueda dirigir una suerte de remake de Tiburón. Personalmente, muy pocos reboots a mí me han convencido, o sea, quiero decir, o remakes. Yo creo que hay películas cuyo recuerdo ya es suficientemente poderoso, no hace falta tener que resucitarlo para las nuevas generaciones. Pueden hacer lo que quieran, obviamente, pero también es verdad que hemos tenido tiburones por todos los lados, ¿no? Hemos tenido ya la que ya os he mencionado antes, el Deep Blue Sea, que de algún modo volvió a sacar a la luz a los tiburones con un presupuesto importante. Hemos tenido también las películas de A 47 metros. Personalmente, bueno, si la hacen, pues habrá que verla y juzgarla en consecuencia. Quizá da para una estupenda película, ¿no? Eso nunca lo sabremos. Personalmente, si no la hacen, yo me quedaré tan feliz. Y bueno, de todo caso también no desesperéis porque, bueno, siempre nos quedará la saga Sharknado para poder disfrutar de unos espectaculares tiburones en pantalla. Y con esta perlita me voy a despedir. Ha sido un placer hablar de nuevo con vosotros y nada, cualquier petición que tengáis ya sabéis dónde estoy. Y por supuesto, nos leemos en el próximo número de la revista Acción, que ya sabéis, está disponible en playas y en todos los lugares de vacaciones donde os encontréis. Un abrazo, chao. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.